Buenos días. Pues bendito Dios que vamos a tener ahora el tiempo de la predicación. Así que les invito que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, lleva por título Vivir genuinamente la fe. Primera parte, las ofrendas. Vamos a orar. Pues, Padre Santo, te necesitamos, Señor. Definitivamente en toda nuestra vida, pues tú tienes el control, Señor, y pues vemos a la luz de la palabra que, pues si bien quienes ya hemos creído en esta obra bendita que ha sido hecha solamente pues a través de Cristo Jesús, Señor, pues sabemos que aún nos falta mucho camino por recorrer y por ello te necesitamos, Padre. Ayúdanos a que pues de verdad tu palabra nos transforme, porque así es, Señor, tu palabra es verdad. Y en muchas ocasiones o generalmente somos nosotros los que pues nos desviamos, los que pues nos apartamos, Señor. Perdónanos, Padre, también, porque pues la inclinación del corazón es ir en contra de ti, Señor. Sabemos que pues el corazón es perverso, Señor, pero pues gracias a ti también ya tenemos un nuevo corazón. Pues nuevamente todo lo debemos por la bendita obra de Cristo en la cruz. Que seamos receptivos, Padre, a tu palabra, y que yo también pueda expresar tu palabra como es, Señor. Pues te lo ruego, Padre Santo, y pues que todo este momento, este mensaje, sea bien direccionado por el Espíritu Santo, Señor. Pues gracias nuevamente por la oportunidad que estamos pues hoy aquí reunidos, Padre, y pues todo esto los dejamos en tus benditas manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya que estamos allí en Mateo capítulo 6, pues brevemente vamos a hacer un repaso en el capítulo 5 del versículo 21 al 48. Allí estuvimos viendo pues más a profundidad lo que es la ley. No nada más era algo externo como básicamente pues enseñaba. En estos versículos vimos que pues era más profundo lo que se decía pues con relación al odio, con relación al adulterio, con relación al divorcio, al juramento falso, a la venganza y también al amor. Eso es lo que pues vimos, y ya nuestro Señor Jesucristo pues lo explicó en estos versículos. Pero ahora del capítulo 6, del versículo 1 al 18, allí se enfoca en la práctica de la ley. Les decía de que pues este mensaje lleva por título Vivir genuinamente la fe, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Y tomando como punto de partida es el versículo 1, pero vamos a leer todo el pasaje. Dice así: Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muy bien. Pues continuando con el Sermón del Monte, en este capítulo Jesús abordó las formas de justicia religiosas, y esto básicamente es en 3 ejemplos, los cuales vamos a ver de hoy y en las siguientes dos mensajes que siguen. El día de hoy vamos a ver las ofrendas. Esto tiene una relación con los demás. Posteriormente se va a ver la oración, que esto tiene relación con Dios, y el ayuno, que tiene relación con uno mismo. Si se dan cuenta, ya del versículo 1 al 4, pues Jesús también está evidenciando la falsa rectitud de los fariseos, quienes buscaban la exaltación de su propia rectitud en vez de la adoración a Dios. Y en el versículo 1, hermanos, ese versículo es muy importante, porque allí encontramos un principio bíblico que nos conduce ¿a qué? A vivir genuinamente nuestra fe. Y esto es ¿para qué? Para ser aprobados delante de Dios. Entonces, teniendo en consideración de que Jesús está hablando a sus discípulos, les dijo: cuídense de no practicar. Allí luego nos estamos dando cuenta que está hablando en plural. Allí está diciendo: cuídense, estén en guardia, presten total atención de no practicar su justicia. Y el término justicia pues se refiere a la rectitud, a las buenas obras, a la generosidad. Pero ¿qué dice de que debemos de tener cuidado de practicar? Pues la rectitud a vista de los hombres, para ser vistos por ellos. Y aquí básicamente hace referencia a mirar un espectáculo. Propiamente es mirar fijamente, como hace un espectador cuando ve algo que le llama la atención. Y aquí les decía que el término justicia pues es un término que abarca la actitud del creyente en cuanto a la limosna, la oración y el ayuno. Los fariseos hacían estas cosas solamente para recibir un reconocimiento público. Y antes de entrar al tema de las ofrendas, abriendo un paréntesis, en Mateo 5:20, que también ya lo vimos, dice así: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En ese versículo conocimos que Jesús les dice a sus discípulos que su santidad debe de ser más profunda que la de los fariseos, quienes solamente hacían un énfasis a la parte externa, es decir, cumplir la ley, pero muy externamente. Pero aquí básicamente las escrituras nos enseñan, hermanos, que nosotros como seres pecadores, pues somos incapaces de tener una perfecta rectitud, a como lo querían ver solamente los fariseos. En Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que la verdadera justicia, hermanos, no radica en lo que hacemos, en nuestras obras. Básicamente, la verdadera justicia es la que solo Cristo puede suplir por nosotros. Y esta justicia es la que se requiere de todos aquellos que entran en el reino de Dios. Entonces, teniendo en consideración de que la salvación no es por obras, es básicamente y únicamente a través de la rectitud de Cristo, es por medio de quien nosotros pues verdaderamente podemos ser justificados delante de Dios.
Delante de Dios nosotros podemos ser justos, pero por la obra de Cristo en la cruz. Y este es un punto de partida. A lo que voy con esto es de que para vivir genuinamente la fe, primero debemos de tener una verdadera relación personal con Dios. Y la única manera para tenerlo es a través de Cristo. Es la única manera para que nosotros podamos vivir en esa línea que va a la justicia de Dios. Pero también como discípulos de Cristo, nosotros debemos de tener cuidado de cómo nos conducimos. ¿Por qué? Porque podemos descuidarnos al practicar la justicia. Nos podemos desviar para fines propios, para fines vanos, para fines egoístas, para fines que son sin amor. El principio que está muy marcado en el versículo 1 y lo vamos a ver en los siguientes versículos es este. A Dios le interesa el motivo por el cual se practican los actos de rectitud. El veredicto es la aprobación o la desaprobación de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, se lo repito, a Dios le interesa el motivo por el cual se practican los actos de rectitud. A Dios le interesa el motivo por el cual se realiza la justicia. Y aquí el resultado o el veredicto final puede ser la aprobación de Dios o la desaprobación de Dios. Y nosotros, obviamente, lo que debemos de cuidar es buscar hacer obras ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por eso en Mateo 5:16, que también nosotros ya vimos, dice así: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y allí básicamente es que el propósito de dejar que alumbre nuestra luz al hacer buenas obras es para que los demás glorifiquen a Dios y pues básicamente que no tengan la mirada puesta en uno, que no tengan la mirada puesta en nosotros, sino que sencillamente le demos la gloria a Dios. Ese es el punto de partida. Y luego dice, continuando con el versículo 1, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. De otra manera no tendrán recompensa. Básicamente, y regreso al mismo punto de quiénes son los únicos que podrían practicar la justicia de Dios, pues son sus hijos, los redimidos. Dios ofrece recompensa a quienes, pues solamente a ellos, a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. A los perdidos, a los que aún no conocen pues el camino de justicia que es en Cristo Jesús, precisamente es lo que se les ofrece primero, la salvación, la cual es un regalo gratuito de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, el punto de partida es pues estar en Cristo. Y si aún no has venido a Cristo, pues espero en Dios que ya tomes la decisión de hacerlo, que pues conozcas más de su palabra, que conozcas la salvación, que realmente Él pues murió por tus pecados y que esto pues lo apropies. Y si tienes dudas, pues esto se puede ver con más calma, con más tiempo. Con gusto, si quieres, te lo podemos explicar, ya sea Edgar, Gerardo, su servidor, con gusto lo podemos hacer porque esto es importante. El punto de partida para realmente tener una comunión con Dios es únicamente a través de Cristo. Si eso no está presente, pues lo demás es vano. Entonces te animo a que realmente pues lo tengas en consideración, porque de esto depende la eternidad. Así que pues te invito a que te acerques, por favor, o con alguno de los hermanos que pues te haya traído quizás, que pues podamos checar pues este tema del evangelio
porque es el punto de partida. Y bien, pues la recompensa, pues vemos que Dios lo distribuye como un padre, no como un juez. Por eso dice, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y viendo el versículo 1 y el versículo 2, pues se refiere a Dios como nuestro Padre. Y esto nos lleva a pensar que nuestras acciones, hermanos, se deben de llevar a cabo buscando su aprobación, no la aprobación de los demás. Y nuevamente voy a recalcar el principio del versículo 1. A Dios le interesa el motivo por el cual se practica los actos de rectitud. El veredicto, la resolución, es la aprobación o la desaprobación de Dios. Y esto lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Y cuál es la práctica? Dar. Dice el versículo 2. Por eso cuando des limosna, aquí es una obra de caridad, y se refiere a tantas veces como des limosna, y aquí ya vemos que Jesús habla en término singular. Dice, por eso cuando des limosna. Y les decía que limosna es una obra de caridad, es una actividad benévola, es una obra de misericordia, de piedad, es una acción por compasión hacia los pobres, y es la acción de ayudar a los necesitados. Es básicamente una práctica de piedad. Y algo que me llamó la atención es de que la generosidad no solo se presentó en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo ahorita, ya estaba presente en el Antiguo Testamento, como bien lo leyó Moisés en Deuteronomio 15 del 7 al 11. Allí la ley habla de la piedad para ¿quiénes? Pues para con los pobres. A Dios le importa tanto a los que están en necesidad como el que da al que está en necesidad. Le interesa Dios ambas partes. ¿Y cómo podemos saber que esto realmente es así? Porque como estamos viendo en este versículo, nos está hablando sobre la obra de misericordia, que obviamente involucra a quienes, al que está en verdadera necesidad, pero el énfasis lo vemos en quien da la limosna. Y si se dan cuenta, Jesús asumió que sus discípulos darían. Jesús asumió que sus discípulos tendrían esto presente, lo tendrían presente, pero aquí enseñará la forma correcta, pues, de dar esta obra de caridad. Y vamos a responder, y para ver este punto en forma de preguntas, pues, ¿qué es lo que no se debe de hacer al dar a quien está en necesidad? Primeramente vamos a ver eso. ¿Qué no se debe hacer al dar a quien está en necesidad? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Continúa el pasaje y dice, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. No tocar trompeta, el sentido es actuar pretenciosamente, es básicamente pues exhibirse, hacer una cosa con vanidad o con presunción. Como si uno estuviera sonando una trompeta para señalar lo que uno está haciendo, o también para señalar cuando uno llega. Es eso lo que nos está haciendo pues de referencia esta frase de tocar trompeta. ¿Como quiénes? Como lo hacen los hipócritas. Y la palabra hipócritas es una palabra muy fuerte. Tan solo se repite 3 veces en este capítulo y se refiere al momento de dar limosna en el versículo 2, en el versículo 5 de aquellos que oran, dice que no sean como los hipócritas, y en el versículo 16, ustedes lo pueden ver, cuando se ayuna, no sean como los hipócritas. Son referencias que dan tan solo en este capítulo. 3 veces está plasmado la palabra hipócritas.
y también se repite 14 veces a lo largo del Evangelio de Mateo. Pero a todo esto, ¿qué es el término hipócrita? Del griego es hipócrites, y esto significa impostor, simulador. Es interesante porque el significado original, fíjense, se refería a un actor de teatro. Los actores, hermanos, solían ponerse máscaras, diferentes tipos de máscaras, y esto lo hacían conforme al papel que desempeñaban para expresar diferentes estados de ánimo o varias personalidades. De ahí se agarró para que básicamente esta palabra designara a una persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. Es una persona de dos caras, cuya profesión no corresponde con su práctica. Pretende ser alguien que no es. Es alguien que dice una cosa y hace otra. Y en el Nuevo Testamento normalmente describe a una persona no regenerada que se engaña a sí misma. Y nuestro Señor Jesús censuraba severamente la hipocresía y la aplicaba especialmente a los fariseos y a los escribas, quienes fingían con su religión. Mateo 23, 27 y 28, ahí hay una referencia. Pero también nosotros como cristianos, hermanos, debemos de guardarnos de caer en la hipocresía, porque bien puede estar presente. Ahora bien, ¿qué es lo que buscaban los hipócritas al exhibirse? Querían que las personas los vieran, que los vieran cuando ellos daban al necesitado, que los vieran cuando ellos estuvieran orando, que los vieran cuando estuvieran ayunando, donde incluso cambiaban su expresión de la cara para llamar la atención. Y esto es básicamente pues un espectáculo, es un espectáculo para el público. Recordemos que la hipocresía va relacionado a un actor, pues estos, al momento de dar su limosna delante de todos, hacían su espectáculo, querían que las personas los vieran, decían yo le estoy dando a esta persona, véanme lo que estoy haciendo. Pero ¿para qué querían ser vistos? ¿Para qué hacían su espectáculo? Continuando con el versículo, lo dice claramente, su finalidad era ser alabados. Ellos buscaban ser exaltados. Fíjense que nada más que tremendo es esto, ¿no? Cómo buscaban todo esto. Su finalidad era ser alabados por los hombres, la vanidad personal. Ellos buscaban ser aplaudidos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la retribución a este espectáculo? Y continúa el versículo 2, dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y la palabra verdad es una traducción que viene del hebreo. Y pues viene dos palabras, una es emet y otra es amán, de donde viene la palabra amén. Amén significa en verdad, ciertamente, con toda seguridad, ellos ya habían recibido su recompensa, ya habían recibido en su totalidad su recompensa.
Cuando los hipócritas reciben la admiración de los hombres por estos esfuerzos espirituales, reciben toda la recompensa que obtendrán, y esto es solamente aplausos, si es que bien les va. Y con esto en mente, hermanos, pues algo que podemos ver y es de examinarnos, es que pues los hombres pueden verse como justos. Entre nosotros nos podemos ver como justos, pero Dios nunca es engañado por lo que mostramos en el exterior. Él ve lo que somos en realidad, no lo que aparentamos ser. Y algo que me llamó más la atención de un comentarista dice es que la tentación de la hipocresía es a menudo más fuerte para aquellos que disfrutan de alguna medida del éxito externo. Entonces, hermanos, pues aquí hay una advertencia muy clara, que no seamos hipócritas, pues llevando una vida así, pues también va a haber una retribución vana. No habrá alguna recompensa que el Señor pudiera dar. La recompensa divina no se alcanza buscando la ganancia terrenal o el reconocimiento. Entonces, resumiendo hasta este punto, hemos visto lo que no se debe de hacer al momento de dar al que está en necesidad. Y esto es ¿qué? Ser llamativo, hacer un espectáculo para buscar la atención de los demás y con ello buscar la gloria. Pues de ser así, solamente hay una recompensa efímera, muy efímera, vana, vacía. Estamos viendo la práctica de la vida espiritual en el reino de Dios. Dar. Y ahora bien, tomando otra vez esta práctica, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vivir genuinamente la fe al dar a quien está en necesidad? ¿Cómo podemos vivir genuinamente la fe al dar a quien está en necesidad? Versículo 3 hasta la primera parte del versículo 4. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Secreto, hermanos, viene del griego kriptos, y esto es secreto, privado, escondido, oculto, discreto. También me llamó la atención porque buscando, pues supe de que la palabra encriptado viene de esta raíz, de criptos. Encriptado, esto pues va muy relacionado, pues los que están más ahí relacionados con la tecnología, que esto que el otro, pues saben que luego hay estos, se maneja mucho lo que es la encriptación, ¿no?, de los sistemas computacionales. Encriptado significa esconder algo dentro de otra cosa. Eso significa encriptado. Y vamos a tenerlo ahí presente. La limosna, hermanos, no debe darse como un espectáculo de piedad, más bien debe de ser con humildad. Lo que dice Spurgeon también me gustó. Dice, mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo apenas te das cuenta de que estás haciendo algo digno de elogio. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Y parafraseándolo, sería que pues nuestras acciones caritativas sea algo tan secreto que nosotros mismos olvidemos que habíamos ayudado a una persona cuando nos volvamos a encontrar con ella.
que así sea. Que encriptemos nuestras acciones, aún de nosotros mismos. No traerlo a la mente. Quizás sí se ayudó a alguien que estaba en necesidad, pero ya dejarlo pasar, que se nos olvide, que esto lo encriptemos, que le pongamos una contraseña cualquiera y ya, sencillamente no lo podremos recordar. Es a lo que pues nos está llevando esta palabra que dice que nuestra limosna sea en secreto. Pero si alguien se da cuenta de que hemos dado algo, ¿perderemos automáticamente nuestra recompensa? Pon tú, fulanito hizo tal obra de misericordia a algún necesitado, pero menganito lo vio, ya por eso ya perdió su recompensa el fulanito. Pues no, porque como vimos el principio del versículo 1, ¿qué dijimos que? Que a Dios le importe el motivo de nuestras acciones. El asunto es realmente una cuestión de motivo, no el acto mismo. Si nuestra motivación es que nos noten, pues solamente esperaremos, si lo hay, reputación en la tierra. Pero si lo hacemos para darle la gloria a Dios, no importa quién se entere, porque nuestra recompensa permanecerá, ya que dimos con el motivo correcto. Y algo que también hay que tener muy presente, hermanos, es que el verdaderamente conocer a Dios, sí o sí, afecta nuestras relaciones humanas. Sí o sí, con nuestro prójimo, con alguien necesitado a quien Dios trae a nuestro camino. Un principio sencillo es hacer el bien cuando esté en nuestras manos, el poder hacerlo, ¿verdad? Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. 28. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Proverbios 14:21. Proverbios 14:21 dice: el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Ofende al Creador que se olviden de los pobres. El que honra y ama a Dios reflejará la misericordia de Dios sobre los necesitados, hermanos. El dar está presente en la mujer virtuosa. Es parte de la manera de ser de la mujer que teme al Señor. Proverbios 31:20. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. La mujer virtuosa, obviamente teniendo en consideración y como prioridad el cuidado de su familia, no solamente queda allí, sino que también resulta en apoyo para los pobres y necesitados. Es una mujer de gran compasión. Es alguien que se acerca a ellos. Es alguien que trabaja diligentemente con alguna habilidad adquirida y lo usa pues de una manera caritativa. Ustedes se acordarán, Tabita. Y si no, se los dejo de tarea para que lo vean. Está en la Biblia.
Pues hermanos, tristemente, algunas personas abundan en buenas obras y en limosnas, pero solamente en sus mentes. Así que como cristianos debemos ir a estar comprometidos, pues ayudar al que esté en necesidad. Y el propósito de tener, pues también se convierte en dar. Algunos piensan que sus posesiones materiales pues es su seguridad, pero cuando la muerte llega, la muerte termina con su esperanza y con esos beneficios que tenían cuando tuvieron riquezas. Entonces, hermanos, pues el punto es bien claro con relación a la benevolencia. Es el hacer el bien a otros, es ser bien intencionado. Nada más que lo único que debemos de cuidar es ser discretos. Lo que estábamos viendo, que esto sea en secreto, que esté encriptado. Y aunque todo creyente está llamado a compartir y dar, algo que también está bonito es que pues el dar también entra en un don espiritual. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, ahí está hablando sobre los dones espirituales, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. De ahí de un libro de teología sistemática de John MacArthur dice, quienes tienen el don de dar están preparados de manera particular con el fuerte deseo y el entusiasmo de contribuir sacrificialmente para los demás. Por consiguiente, experimentan la medida plena de saber que Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Fin de la cita. El creyente que da con una actitud adecuada no lo hace para obtener reconocimiento, sino por el amor genuino hacia los demás y también para glorificar a Dios. Y bueno, pues algo que lo quiero comentar es que si bien ahorita estamos viendo la práctica de la vida espiritual, la cual es dar, como comentario al margen, y lo menciono porque esto es algo que ya vimos cuando estudiamos la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 15, es que es bueno que haya un corazón dispuesto de hermanos a ayudar a quienes están pasando por alguna necesidad. Pero la iglesia no debe nada a los que son perezosos para trabajar, los que no quieren trabajar duro, pero sí quieren recibir dinero de quienes sí lo hacen. Esto hace mucho daño, porque también esto acarrea problemas. Pues dicho esto, y respondiendo, o más bien, hay otra pregunta que continúa con el pasaje y dice, ¿cuál es la consecuencia de vivir genuinamente la fe? ¿Cuál es la consecuencia de vivir genuinamente la fe? Versículos 4b, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunos manuscritos posteriores agregaron, al terminar te recompensará, le agregaron en público. De igual forma esto está en los versículos 6 y 18, que le agregaron en público. Si ustedes lo checan en la Reina Valera dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Pero aquí observamos un atributo de Dios. Dios es omnisciente. Dios ve en lo secreto, hermanos. Por tal razón solamente Él puede juzgar a las personas, tanto por sus pensamientos como por sus hechos. Y veíamos de que Dios, como nuestro Padre, recompensará, pagará, devolverá, no como el amo que da al criado lo que es justo, sino como un padre que da abundantemente y sin restricción al hijo que le sirve. Entonces, hermanos, pues el Señor conoce nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros motivos. Y como creyentes, hermanos, pues la mejor recompensa que nosotros podríamos tener del Señor es saber que le hemos agradado. Eso también es cierto, como lo dice el hermano MacArthur. Entonces, pues ya vimos que el preocuparse por los pobres, por los necesitados, Dios no lo pasa por alto. Esto es un fruto de la fe y Dios no lo echará en saco roto. Pero eso se lo dejamos al Señor, hermanos. Nosotros, como pues había comentado y lo digo otra vez, que cuando tengamos oportunidad de hacer el bien al que está en necesidad, que sí, lo hagamos con una buena disposición, con misericordia, ¿verdad? De gracia hemos recibido, pues de gracia también hemos de dar. Pero cuando lo hagamos, encriptemos esa acción, ya no lo traigamos a nuestra mente, eso ya se lo dejamos al Señor. Como conclusión, pues estamos llamados a vivir genuinamente la fe. Y recordemos que a Dios le interesa el motivo por el cual se practican los actos de rectitud. El veredicto es la aprobación o la desaprobación de Dios, hermanos. Pues bendito Dios que pues ya conocimos su palabra, lo que dice. Vamos a dar gracias, hermanos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Padre, porque sabemos que pues todo lo que pensamos y hacemos, Señor, pues está delante de ti, Padre. Y Señor, pues te ruego que pues también nos alineemos a hacer tu voluntad con agrado, a que no busquemos la aprobación de los demás, sino la tuya. Que busquemos darte la gloria, Señor, que lo tengamos muy presente en todo lo que tengamos presente, Señor, en hacer, en nuestras acciones, que todo lo que sea de nosotros, pues pensando que tú nos has pues también encaminado a las buenas obras, Señor, pues sea precisamente para ello, sencillamente, para ser esos siervos que solamente tú usas, y que así quede, Señor, que no busquemos nada más, sino el agradarte a ti. Que esa sea nuestra mayor recompensa, Señor, agradarte. Gracias en Cristo Jesús. Amén.